sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Buenas noches, gracias por aceptar que estemos en sus hogares una vez más. Hoy vamos a tratar un tema que es de muchísimo interés, como es el tema de la migración irregular. En Guatemala, en los últimos años, hemos visto cómo hombres, mujeres y hasta niños migran hacia Estados Unidos en busca ya no del llamado sueño americano, porque eso ya dejó de ser una realidad, pero sí en búsqueda de una mejor vida, de elevar los niveles de subsistencia que actualmente se tienen en este país. Ya viajar y enfrentar los diversos peligros, ya a las personas casi no les importa porque están sobreviviendo de una manera tan precaria, donde no hay un futuro para nuestros jóvenes, donde hombres, mujeres, todos los días salen, luchan por tener una vida más digna. Por eso es que en los últimos años también hemos visto cómo esas caravanas de migrantes enfrentan cualquier tipo de peligro, incluso hasta la violencia de las autoridades guatemaltecas que, utilizando hasta elementos del ejército, han impedido que estos ciudadanos centroamericanos, hondureños sobre todo, salvadoreños e incluso guatemaltecos, buscan llegar a Estados Unidos. Hoy tenemos al experto, a Fernando Castro. Él nos va a hablar sobre diversas situaciones que se presentan. Él tiene muchísima experiencia sobre este tema y por eso lo he invitado para que dialoguemos y conozcamos qué es lo que está pasando en torno a si cambió la situación entre el gobierno de Donald Trump al gobierno de Joe Biden. Si la situación ha mejorado o si sigue teniéndose una política dura con respecto a los ciudadanos que tratan de llegar hasta ese suelo estadounidense para trabajar, porque no llegan a robar, llegan a sacrificarse. Ya hemos visto que las remesas se convierten en la única forma que tiene este país de sobrevivencia económica. Ese esfuerzo que hacen las personas que emigran y llegan a trabajar es muy grande. Pero es necesario que se conozca la actual situación y por eso a continuación nuestra entrevista de esta semana. Fernando, ¿qué ha cambiado en relación a la administración Trump con respecto a la administración de Joe Biden en relación a la migración? Porque hemos visto que esto no cambia y hay programados vuelos casi diarios de guatemaltecos que están siendo expulsados. Pero la pregunta en concreto es, ¿hubo algún cambio o la situación sigue siendo la misma? Bueno, hay situaciones en las cuales el gobierno de Biden ha continuado con lo que es el rechazo de las cientos de miles de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esto es la continuidad de la aplicación del título 42, en donde el Centro de Control de Prevención de Enfermedades es el que ha establecido desde el 2020 el que toda persona que llega por salud, por razones de salud, pues es rechazado, no le permite ingresar a Estados Unidos. Y aparte lo que es la aplicación del título 8, que es en relación al asilo. Estas situaciones continuaron con la administración Biden y actualmente, pues del año fiscal 2021, más de 1.700.000 personas fueron capturadas y retornadas a México, y en lo que va del 2022, 7 meses, son más de 1.300.000 personas. En esto, si sumamos ambas, y aunque no ha terminado este año fiscal 2022, son más de 3 millones de personas que han llegado a la frontera sur. Esto motivado a que con el cambio de la administración Biden se pensó que iba a tener mayores oportunidades las personas que podrían llegar a Estados Unidos, pero la situación no ha cambiado. Esto conlleva a que muchas personas son engañadas por parte de los coyotes, diciendo de que pues van a tener la oportunidad de solicitar un asilo. Lamentablemente, las instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, esta última con un presupuesto de 42 millones de quetzales, tendría la oportunidad de generar campañas de divulgación en donde se pudiera ampliar la información
que el hecho de no tener trabajo o estar en condiciones de pobreza requieren el asilo en Estados Unidos. Esto no es aceptado. Esa situación debería de aclararse para evitar que cientos de miles de guatemaltecos traten de llegar, y muchas veces las personas ofrecen sus propiedades en arrendamiento o en garantía, perdón. Pero en este caso, lamentablemente, la corrupción es muy grande de parte de algún sector, de que son prestamistas, agiotistas o lo que son abogados confabulados, y llegan a hacer compraventas de estas propiedades por cantidades sumamente pequeñas. Entonces esta situación hace que la gente se vaya, y al ser retornados pues, regresan en una situación mucho más complicada de la que se fueron, con mayor pobreza y mayor endeudamiento. El gobierno de Biden actualmente ha dado oportunidad para reunificación de menores migrantes que fueron separados del 2017 al 2020 en la administración Biden, en la administración de Donald Trump. Pero es un programa que ofrece la oportunidad de poder llegar a Estados Unidos a estos menores migrantes que fueron separados de sus padres en una forma regular. Lamentablemente, pues aquí en Guatemala, estas instituciones vinculadas al tema migratorio no le han dado la oportunidad necesaria para difundir, y esta situación pues sigue en el limbo. No hay una información de cuántos guatemaltecos son los que podrían ser beneficiados. La administración Biden en un principio presentó una propuesta de lo que era una reforma migratoria, que como lo dije en su momento, si en el primer año lo podían haber logrado, pues ya era un gran triunfo. Pero conforme el tiempo va pasando, esta situación va siendo mucho más complicada y más difícil, y en ese caso, pues la reforma migratoria no se vislumbra como una situación que se pueda dar. Es por esa misma razón que la gente se confundió a un principio de que podían ser beneficiados con una reforma migratoria, pero eso es para la gente que está dentro de Estados Unidos. La gente que está llegando es totalmente diferente, y hay circunstancias en las cuales pues no van a optar a algún beneficio por una reforma migratoria. Por eso es que sí han habido cambios, pero en otros han mantenido la misma situación de rechazo de los migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, y continuará esa misma situación. Los latinoamericanos, sobre todo la parte esta de los migrantes de la región, pensaron que con la llegada de Biden la situación iba a cambiar, pero es evidente, como bien lo explicas, que esto no ha cambiado, que siguen habiendo pues redadas, tal vez no al nivel que se vio con el gobierno anterior, pero tampoco hay que olvidar que toda esta política empezó con Obama, se endureció con Trump y continúa. A pesar de eso, seguimos viendo que los guatemaltecos siguen buscando llegar a Estados Unidos. ¿Por qué sigue ocurriendo esto a pesar de lo drástico que se ha convertido en llegar a Estados Unidos? Bueno, recordemos que en este caso las condiciones que han imperado en los países del Triángulo Norte, que es Guatemala, Salvador, Honduras, con lo que fue los huracanes Yeta y Iota, lo que fue la pandemia, que aún continuamos en esa misma situación, se perdieron mucho de lo que son fuentes de trabajo. Estas personas empezaron a movilizarse hacia Estados Unidos en busca de obtener una oportunidad de poder ingresar. Lamentablemente, y eso es algo que debería remarcarse, el engaño que se les da a las personas de que van a conseguir una situación distinta no es real. Lamentablemente pienso yo que es una falta de voluntad política de orientar y de invertir en orientar a estas personas de que pues las situaciones no han cambiado, de que, como ha sido mención, más de 3 millones de personas han sido capturadas en 2 años, lo que supera a lo que fue la administración de Barack Obama, en donde en 8 años de 2 periodos presidenciales expulsó a 3 millones. En un año
y 8 meses que no hemos terminado ahorita, el año fiscal 2022, esa cifra se superó hasta el mote de jefe deportador en jefe de migrantes, y es en 2 administraciones, lo que son demócratas, y es una razón en la que lamentablemente, mientras las personas no encuentren un desarrollo en el país o en los países, pues la situación va a continuar. Hay 3 proyectos grandes en los que realmente valdría la pena enfocarse. 2 proyectos que está estableciendo el gobierno mexicano desde el 2019, en donde El Salvador y Honduras ya tienen, según las informaciones que han dado ellos, más de 10,000 personas cada una beneficiado de lo que son jóvenes sembrando vida y construyendo un mejor futuro. Esta situación pues va a generar prosperidad para las personas, contribuye a lo que es el combate a lo que la deforestación, porque es programas de agricultura que vienen con asistencia técnica, insumos y financiamiento. Y el otro es un plan que se solicitó en el año 2018 por los gobiernos de Guatemala, Salvador, Honduras y México, en este último para el sureste mexicano, para poder obtener financiamiento de 15 programas y 114 proyectos de un monto de 45,000 millones de dólares. Esto es una cantidad sumamente grande que realmente, si pudiera ser invertido adecuadamente, también hay que aclarar que no sea una campaña política utilizable y que sea realmente fiscalizable. O sea, esto podría hacer que merme la migración hacia Estados Unidos. Esto ya no es un problema de los países centroamericanos, sino que esto es una forma integral que se debe tratar, porque vemos que tanto Estados Unidos necesita mano de obra por la falta que hace, y los países centroamericanos necesitan de empleo. La sugerencia que le hice en un momento determinado en la reunión que sostuvimos en la Comisión del Migrante al ministro de Trabajo era requerir el otorgamiento de 50,000 visas H2A y H2B. Claro, esto en un momento determinado mostró una risa de parte del funcionario, pero le decía yo, no, es que hay que tener una visión a largo plazo y hay que hacer un planteamiento a que tanto el gobierno de Estados Unidos y el de Guatemala van a salir ganando. Entonces es algo en lo que podría plantearse, y sobre todo habría una regularización migratoria como debe ser. Pero en este sentido creo que en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores debería ser mucho más agresivo de plantear, y hay lobby en el caso de Estados Unidos o parte del gobierno de Guatemala para poder hacer planteamientos. Yo creo que esto es tocar las puertas y ofrecer un beneficio para ambas partes. Entonces, 2 programas mexicanos y uno que es a través de la CEPAL en una duración de 5 años, creo que podría ser bien desarrollados para mermar la migración, generando empleo. Y sobre todo, pues en el caso de explicar cuáles son los requisitos y que estas personas, las más necesitadas, sean que realmente opten a este beneficio de oportunidades de generación. Yo he escuchado de expertos en el tema que Estados Unidos alcanzó ese poderío debido principalmente a la migración. Llegar a Estados Unidos era como el sueño, por eso el término que se ha acuñado del sueño americano. ¿Por qué cambió entonces esta política y esta percepción que se ha tenido del migrante como parte de ese desarrollo alcanzado por esta potencia? ¿Dónde fue ese rompimiento para que las leyes se convirtieran en una forma tan dura de evitar que se siga llegando a ese país? Pienso que en el caso de los años 60, la población guatemalteca que migraba pues eran alrededor de 30,000 personas en un año. Después recordemos que fue el terremoto en donde
hizo un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos. Después los conflictos armados entre lo que fue El Salvador y en Guatemala también internos, que motivó la migración de cientos de miles de personas buscando huir de la violencia. Y recordemos que Guatemala pues plagó de poblaciones migrantes en lo que era la frontera entre Guatemala y México. Y esa misma situación empezó a fluir mucho más la gente a la migración. Y entonces en un momento determinado se empezó a ver mayor número de migrantes que empezaban también no solo de Centroamérica, sino que del Caribe, de Latinoamérica, de intracontinentales. Y en un momento determinado sobrepasó la posibilidad de poder darle oportunidad de trabajo a tanta persona. Y habían programas en donde pues obviamente era un recargo presupuestario fuerte. Entonces en ese sentido es donde ya la mano de obra pues estaba saturada. Pero esta situación cambió a raíz de lo de la pandemia, en donde, como te mencionaba, se busca mucho personal para poder cubrir en lo que es en los servicios, en la industria, en el comercio, en los restaurantes, que no existe. Y entonces estas mismas personas que son migrantes de varias nacionalidades, pues tienen 2 o 3 empleos y muchas veces un empresario le paga más con tal de poder tener la mano de obra para poder atender a las personas que asisten a sus negocios. Es por eso que nosotros vemos que la fluctuación de las remesas hacia Guatemala se ha incrementado, o sea, año con año. Pero es por esta misma razón de que la oportunidad se ha tenido más por la falta de empleo, y es una opción que mencionaba, que ahí es donde podría entrar el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder plantear negociaciones directamente, no solo con Estados Unidos, sino que también con España, con el Medio Oriente, para poder mandar personas como trabajadores temporales, como se hace en el tiempo de Canadá, siempre y cuando vigilando que se dé cumplimiento. Pero en este caso, en Estados Unidos, pues la situación es que se ha desbordado por la cantidad de personas que han llegado. Es una cifra que no se había visto en más de 20 años, capturas de 7,000, 8,000 personas diariamente. Y esto pues sobrepasa las capacidades, y sobre todo en el caso también de los menores migrantes, que es un tema en donde cambió la estructura administrativa de Joe Biden, en donde ya no fueron retornados a Guatemala y a México, sino que en este caso pues te permitió quedarse. Solo para hacerte una mención, que del 2017 al 2021, más de 115,000 menores migrantes guatemaltecos llegaron a la frontera de Estados Unidos. La mayoría se quedó. Entonces nosotros estamos perdiendo lo más valioso de nuestra gente, que es la juventud, y en un momento determinado la fuerza de trabajo que va a carecer Guatemala. Y eso lamentablemente pues las autoridades no están viendo un problema que va a tener consecuencias posteriores a que no va a haber quien siembre en los campos, no va a haber cultivos, va a ser encarecimiento, y aparte de eso pues también hay mucha fuga de cerebros de gente que ha estudiado en Guatemala en la universidad pública o privadas, y se han ido a Estados Unidos por la falta de empleo. Entonces yo creo que hay que hacer una parada y realmente pues una nueva administración en las personas que están próximas a ser candidatos presidenciales, tomar en cuenta que ya la educación no puede seguir siendo de bachilleres, maestros y contadores, porque al día siguiente de la graduación, de sentirse un padre satisfecho de que haya concluido, su hijo es un desempleado. Y en este caso hay que cambiar una estructura educativa por carreras técnicas, en donde se pueda ofrecer al empresario en el extranjero la mano de obra calificada. Y en este caso también entrar ya el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer promoción de inversión en Guatemala. Esto generaría también fuentes de trabajo
pero con gente muy, muy especializada en diferentes áreas. Pero en ese sentido también crear lo que son centros tecnológicos, por lo menos 5. Yo hace muchos años propuse la creación de estos cinco centros tecnológicos y pasaron varios años y se logró solo uno, pero realmente esto no ha sido el enfoque que tiene de visión ningún gobierno. ¿Por qué razón? Porque para cualquier gobierno es más fácil recibir remesas y sostener la economía de un país y evitar estar generando inversiones fuertes para ver si en un momento determinado pueda generar algún proyecto. Veamos en el caso totalmente diferente como es Costa Rica. Costa Rica no manda a gente costarricense a buscar fuentes de trabajo en Estados Unidos, sino que al contrario, llegan nicaragüenses a buscar el trabajo en Costa Rica. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo una gran capacidad en muchos temas, no podamos hacer un desarrollo como deberíamos de tener, teniendo un ejemplo como lo ha hecho Costa Rica? ¿Tenés el dato de cuánto ingresó de remesas en el 2021? Son 15.295 millones de dólares. Yo lo que hago la pregunta porque eso significa entonces que la economía de este país depende del migrante. ¿No puede ser eso también como una forma de continuar promoviendo esta migración irregular con tal de que estas remesas sigan sosteniendo la economía nacional? Si le damos cuenta, en el año pasado fue el 15% del Producto Interno Bruto lo que representaron las remesas. Y en ese caso, pues, como te mencionaba, es más fácil exportar migración y que en esto, pues, con el envío de los montos que son con mucho sacrificio, estas personas, pues, sostengan la economía de Guatemala. O sea, en este caso superan las exportaciones que se tienen. Es algo que debería verse que en un momento, pues también debe impulsarse la exportación, en la mayor apertura de mercados a las diferentes países en donde tenemos productos de muy buena calidad, pero lo que hace falta es una negociación muy bien enfocada, en donde tenga que participar tanto el gobierno como la iniciativa privada para poder generar desarrollo, que es lo que nos hace falta. O sea, aquí lo extraño de todo esto es esta enorme cantidad de dólares que ingresan, ¿verdad? Casi significa más de $1 millón al día. O sea, es una cantidad exorbitante. A mí siempre me ha producido ciertos niveles de duda, pero al margen de esto, digamos, porque está generando riqueza directa y de manera indirecta. Uno ve el beneficio que tienen muchos habitantes en el interior del país con construcción de viviendas, pero también está generando mayores niveles de empleo en las regiones, digamos. Es correcto, digamos, en el caso del suroccidente del país es donde vemos mucha inversión de lo que es construcciones, pero lamentablemente, por lo que me ha tocado visitar en varias ocasiones y durante el tiempo que he tenido de trabajar el tema migratorio, en donde ves construcciones de 1,5 millones de quetzales, pero que las personas tienen que recorrer grandes distancias para poder llegar a un centro de salud, para recorrer 2-3 kilómetros para ir a traer agua a un río que no es potable. Y las vías de comunicación son terribles. Entonces, en ese sentido, no ha sido enfocado un proyecto para poder decirle a las personas que, aparte de recibir las remesas que se vuelven en consumo generalmente o inversión en propiedades, pues sean para desarrollar sus propias poblaciones. Eso es lo que yo no he visto y no he comprendido por qué razón no hay un interés real en poder hacer este tipo de inversión, de cómo poder invertir las remesas, ya sea en cooperativas, en creación de hospitales, en inversión mancomunada, en lo que es la municipalidad
y la comunidad migrante, que en un tiempo en donde estuve trabajando en una institución hace tal vez unos 15 años o un poco más, se promovió lo que era la inversión mancomunada. Esto se estaba dando en Nicaragua y realmente pues no había que inventar el agua azucarada, se trajo a personas de Nicaragua y se hizo esta inversión mancomunada en Huehuetenango. Se hicieron muchos proyectos y realmente funcionaron, porque en ese sentido pues se planificaba cuál era el desarrollo que iba a tener las comunidades con la construcción de un puente que en un momento determinado podía comunicar a 5 o 7 comunidades en una construcción de una carretera también de 10 kilómetros, y el beneficio eran muchas horas para poder de acortar, para poder sacar sus productos. Yo creo que lo que tiene que haber es una inversión muy racional y un cuerpo asesor que realmente pueda generar propuestas y lo que son las ideas para que haya un desarrollo en este país. Fernando, estos días el tema de la señora Juana Alonso, 7 años detenida en México sin que las autoridades guatemaltecas hicieran absolutamente nada por ella. Hoy está en libertad, pues, pero ¿a qué se debe este tipo de situaciones que escapan al control de las autoridades guatemaltecas? Gracias por tocar ese tema. Fíjate que en este caso es inadmisible ver una situación en donde fue violado los derechos humanos de la persona, Juana Alonso, que es de la comunidad de Huehuetenango. Y en este sentido, pues esta persona no conocía el idioma castellano. Ella iba con la intención, según lo que han manifestado, de llegar a Estados Unidos con un coyote. Fueron capturados y en un momento determinado las autoridades, según se menciona, le hicieron firmar un documento. Ella no comprendía el idioma castellano por hablar chuj, y de esta cuenta pues pasó 7 años presa sin ser condenada. Esto es inadmisible, es una violación de los derechos humanos. Yo en este caso hago un reconocimiento muy especial a los medios de comunicación internacional, a los medios mexicanos y a los medios guatemaltecos que dieron a conocer este tema. Tanto así que el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa, dio a conocer que este caso pues era inadmisible, ya que empezando con la primera circunstancia es que un proceso en donde no tuvo la asistencia de un traductor. Eso fue una irresponsabilidad consular, un aspecto que donde no podría caber el hecho de que las personas ante un proceso pues tienen que tener la asistencia legal correspondiente. El cónsul o el vicecónsul que tiene que estar acompañando en los procesos, pues esta persona debió haber requerido una asistencia legal también y el traductor. Ayer una compañera habló de una mujer migrante detenida desde hace 12, 14 años. No sé si está aquí la compañera. En Tamaulipas, sí. Pues ya tengo la respuesta y tenía razón. Tiene razón la compañera. Y hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva 12, 14 años presa en Tamaulipas. Incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Pero ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron de que era una injusticia. O sea, no es solo la recomendación de derechos humanos o de una autoridad federal, la misma Fiscalía Estatal de Tamaulipas lo reconoce. Entonces, le pido al gobernador de manera respetuosa que ojalá y nos ayude y que se libere
a esta migrante. Cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano. Entonces, aquí se ven muchas cosas y por eso está bien que sigas planteando lo mismo hasta que lleguemos a resolverlo. Y en este caso, la situación que se ha dado es que esta persona ha logrado salir victoriosa en este sentido, pongámoslo así, porque el propio presidente mexicano pues dio la orden de que saliera por los vicios que había. Yo en ese sentido hago un llamado al ministro de Relaciones Exteriores en donde se dé una investigación del caso por parte de la inactividad que se tuvo por parte de las autoridades consulares, porque no es posible que en 7 años no se haya hecho una investigación. O sea, la autoridad consular tiene que tener la responsabilidad de llegar por lo menos mensualmente a ver a los connacionales. Y en ese sentido, pues no solo es el único caso que hay muchos casos en donde también hay guatemaltecos que no han sido condenados plenamente, obteniendo una sentencia. Es por esa misma razón que el requerimiento que hago es que se envíe una información de cada caso para que se pueda ver que no se estén violando los derechos humanos de estas personas. Y sobre todo, pues las medidas correctivas de las autoridades que no actuaron. Es que es imposible, y realmente hay un momento determinado donde estaba planteando a las autoridades de lo que era el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, que tendría que tener la obligación moral de sus funcionarios de poderle brindar la asistencia legal para plantear una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un resarcimiento por una violación continua de los derechos humanos. Sería histórico que esta institución tomara la decisión y tuvieran la voluntad política los funcionarios que están encargados de esto. Y sería algo muy, muy hermoso ver que realmente se está dando el acompañamiento necesario. Asimismo, a la Procuraduría de los Derechos Humanos requerir un informe pormenorizado a la Cancillería guatemalteca y hacer un llamado al canciller actual, que obviamente tiene muy poco tiempo de haber tomado posesión del cargo, pero realmente investigar y hacer que mensualmente, como te mencionaba, se averigüe cómo son cada uno de los procesos, por la misma situación, que no vaya a repetirse una continua violación de los derechos humanos de personas que estén detenidas en las prisiones mexicanas, pero sin ser condenados. Esto es inadmisible. Te voy a plantear algo que lo veo muy difícil, que hagan una investigación de parte de la Cancillería guatemalteca. Y voy a dar una razón. El actual canciller es responsable indirecto de lo que ha pasado con la señora Juana Alonso. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque él era el embajador de Guatemala en México. Antes de ser canciller era el embajador. ¿Y cómo puede ser posible que él ordene una investigación a sí mismo en esa época cuando él fuera embajador? Menciono este caso porque, como bien lo planteas, estoy seguro que hay otros guatemaltecos en la misma o peor situación que la señora Juana Alonso. O sea, sí hay muchísima responsabilidad del Estado guatemalteco en este caso, y hoy se echan flores como que gracias a ellos ha sido liberada, lo cual es una verdadera mentira. Fue liberada porque las propias autoridades mexicanas le hicieron llegar al presidente de México la situación de esta señora y él ordenó que fuera liberada. No es por que los guatemaltecos a través del gobierno hayan intervenido. ¿Cómo se puede evitar entonces esto, Fernando, que siga ocurriendo? Es lo que te mencionaba, que en este caso es cierto, él es el embajador de Guatemala, pues está representando al gobierno, pero todas las autoridades consulares le remiten la información a la Cancillería directamente. Te lo digo, en el caso de las personas que han fungido en esos cargos, pues la comunicación es directa con la Cancillería, es a quien se le hace la consulta.
Y en ese sentido, pienso que él podría dar un aspecto de una buena posibilidad de poder realizar esta investigación para que no se vuelva a cometer un error así. O sea, como te digo, muchas veces las autoridades no visitan los centros carcelarios que quedan muy lejos, y sobre todo en el caso de consulados de Guatemala, en donde tienen 7 cargos, 7 estados, que es realmente algo que debería de cambiar para poder brindar una asistencia y protección consular debida. Pero yo creo que es sano este aspecto de poder hacer un cambio sustancial en una modernización de un Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requiere. Y en ese sentido es ver la asistencia y protección consular a connacionales que estén detenidos, porque son connacionales y son seres humanos que tienen derechos. Recordemos también que en este caso el gobierno mexicano ha dado una amnistía para poder condonar de las penas, y en ese aspecto pues habría que investigar a los casos si pueden entrar. Obviamente es una situación que tienen un derecho, pero que en lo personal veo sumamente difícil que lo hayan planteado, que es un tema que debería tratarse. Fíjate que, escuchándote, digamos, uno se pregunta si se puede parar la migración, y la realidad es que es imposible hacerlo, pero planteaste algo que a mí me parece que podría ser una solución. Esta entrega de visas temporales para trabajadores, ¿no consideras que ese es el camino para parar la explotación que provocan los coyotes al llevarse a los guatemaltecos, hombres, mujeres y hasta niños, a enfrentar diversos peligros? Cuando si hubiese esa línea de lo que has planteado, eso para mí es una solución, yo no veo otra. Es que lo que pasa es que las visas de trabajo temporales es una opción muy grande, o sea, que podría emplearse de conformidad, pero es un acuerdo entre los gobiernos. Otra situación es la visa que pueden tener es la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, en donde esto le permite laborar en los 4 estados colindantes con la República Mexicana, de la República Mexicana a la Guatemalteca. Y en ese sentido se calcula que son alrededor de más de 150,000 personas que llegan a trabajar en las fincas chapanecas, en lo que es melón, tomate, aguacate, o sea, diversos productos. Pero en ese sentido, muchas veces no se conoce, y realmente la gente pasa a trabajar en condiciones en donde son explotados. Y en ese sentido, pues debería haber una supervisión muy específica de parte de la Secretaría de Trabajo con el Ministerio de Trabajo conjuntamente. Se puede hacer, yo lo promoví hace muchos años, de que se pudieran hacer, y fue la primera vez que se hizo y llegamos a ver condiciones infrahumanas que se cambiaron. Pero es tener la voluntad. Tal vez cuando uno tiene una conciencia social de ver tanta necesidad en un país en donde la pobreza no está a cientos de miles de kilómetros o cientos de kilómetros de Guatemala, sino que está a 42 kilómetros. No es una comunidad que está en progreso, en donde los niños, o sea, se arrancan el pelo porque se les cae la desnutrición, hacen sus deposiciones y son, no te quiera yo, lombrices los que sacan. Son situaciones que están en una pena muy grande. Entonces son aspectos en donde es tener la voluntad de trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de trabajo y de evitar las explotaciones. Pero, te digo, es la voluntad política. Por decirte un ejemplo, en el 2010 se empezó a trabajar en una institución de gobierno la creación de una política migratoria en Guatemala. Por las subsiguientes autoridades se dejó abandonada, y en el 2016, cuando fue creado el Instituto Guatemalteco de Migración, dentro de su normativa establece el crear la política migratoria guatemalteca. Es hasta este año en donde se está empezando a trabajar, y en donde solicité involucrarme para poder aportar para la construcción de esta política. Pero se han perdido, del 2016 a la fecha,
esos años valiosos en donde se tendría que tener ya esa política migratoria y aparte también involucrar a los otros países, porque esto es un conflicto que interreacciona entre cada uno de los países. Por decirte un ejemplo, solo de la gente que ha sido retornada de Estados Unidos y México son más de 31.500 personas al 17 de mayo, que esta cifra va aumentando y como bien lo decías tú, son 2 a 3 vuelos diarios que vienen de Estados Unidos y la migración de retornados de México se incrementa. Solo más de 115,000 personas fueron capturadas en lo que fue el mes de abril en la República Mexicana. Y también hay que destacar que no se tienen los programas para poder hacer la atención necesaria de las personas que son retornadas. Esa es una imperiosa necesidad que debe trabajarlo el Centro de Atención y Protección de Migrantes, para que en este sentido pues, pueda brindársele una opción mejor. Esto se dio muestras cuando fue el retorno en lo que fue el año 2021 en el Naranjo, en donde más de 24,000 personas de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses retornaron, y realmente era un abandono tal impresionante. Entonces, esto no puede suceder. Yo creo que debe hacerse una revisión de las normativas y sobre todo proponer y hacer acciones que vayan en beneficio de la población migrante, tanto de la que va como la que retorna y sus familiares. Fernando, estamos hablando de visas para trabajar en esos lugares cercanos a la frontera con Guatemala y México, pero ¿qué pasaría si hay visas temporales para Estados Unidos, para México, Estados Unidos y Canadá? ¿No podría ser eso una válvula de solución para lo que estamos viviendo? Sí, fíjate que digamos en el caso de Canadá, conforme los años han pasado, fue una propuesta que se presentó en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de enviar a gente trabajadora. Si no estoy mal, creo que fue en el año 92. Se fueron 32 personas en las cuales participamos en ese proceso. De esa fecha al año actual, solo por decirte un ejemplo, en este año son más de, voy a quedar corto mejor, 10,000 personas las que se han ido a Canadá de una forma legal. Y esto es rotativo porque se van a trabajar por 6 meses o por un año y nuevamente van otras personas. Entonces, esto beneficia a diferentes sectores. Claro, hay problemas en los que se dan, en donde es gente estafada por parte de algún tipo de empresa para ofrecer las visas de trabajo y que les cobran 5,000 o 8,000 quetzales para poder otorgarla. Esto no es así. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el único al que hace las contrataciones y en ese sentido pues es de felicitar que recientemente salió un decreto en donde hacen la regularización de las personas que hacen de jaladores o contratantes a gente que se quiera ir a Estados Unidos o a Canadá. Pero creo que es una solución en donde es una migración ordenada y también que en el sentido que las autoridades del Ministerio de Trabajo deben reforzar el departamento en donde hacen las evaluaciones para poder contar con la calidad y especificaciones que requieren los empresarios en el extranjero. Esto va todo concatenado y en ese sentido yo pienso que en un momento también podría evaluarse el hecho de que pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda hacer un trabajo conjunto para poder ofrecer esa mano de obra con lo que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, en hacer convenios de suscripción de contratación de mano de obra, y en este caso podría ser un beneficio para el país y para las familias. Ya para concluir, Fernando, ¿cuál sería tu principal recomendación al gobierno de Guatemala con el tema de la migración hacia Estados Unidos? Bueno, en este caso pienso que es fundamental tener programas de difusión en lo que es orientar a las personas que en el sentido del título 42 no va a ser suspendido, que las condiciones van a seguir igual, que van a seguir retornando a cuanta persona llegue
orientar sobre los requisitos para poder optar en un momento determinado a un asilo en Estados Unidos, orientar a la gente sobre la migración y los peligros que afrontan, que son enormes y que realmente en la oportunidad que tuve de viajar en el tren La Bestia desde Tapachula a lo que era El Paso, uno ve circunstancias sumamente terribles, o sea, en donde se le desgarra a uno el corazón de ver esa necesidad que tiene la gente de viajar por tratar de conseguir una mejora para sus gentes. Y el aspecto es promover realmente con conciencia lo que es este programa de desarrollo integral, en donde te mencionaba que 45,000 millones de dólares pues puede ser una gran oportunidad para generar fuentes de trabajo. El hecho de los miembros de la Comisión del Migrante y la Comisión del Menor y la Mujer del Congreso de la República deben tener también una participación más activa en la fiscalización hacia las instituciones vinculadas al tema migratorio como una responsabilidad moral, y en ese sentido ver la presencia que también la Procuraduría de los Derechos Humanos pueda fiscalizar también y sancionar moralmente a quien no cumple sus obligaciones para con la comunidad migrante. Y y también el tema es tratar de hacer que los menores migrantes puedan reunificarse con sus padres a través de un proceso que es realmente fácil, que no tiene costo y que puede ser, de beneficio para hacer esa reunificación familiar con las personas. Yo creo que hay mucho por hacer, pero por lo menos ese sería el principio, y tener una política migratoria concluida en este presente año para poder aplicarla en el siguiente gobierno que sea, para poder darle continuidad y no que cada gobierno que entra pues toma sus variantes en sus caminos según su juicio, pero que sean personas que realmente tengan la conciencia moral de trabajar el tema migratorio en beneficio de esta gente migrante que sostiene la economía del país. Bueno, Fernando Castro, él es un experto en tema migrantes, ya lo hemos escuchado, lo hemos visto. Vale la pena tomar en cuenta sus observaciones de alguien que ha estado en el campo, que conoce, que no puede ser engañado, porque lo ha vivido, lo ha visto. Y creo que las autoridades guatemaltecas son responsables directa e indirectamente de esa masiva migración. Un país con tantas necesidades, donde sobrevivir es una lucha constante, diaria, donde los jóvenes no encuentran un futuro y creen, piensan y están convencidos que su vida está fuera de su territorio, de su terruño, de sus amores, donde han crecido, y emigran. Pero no lo hacen por aventura, lo hacen por necesidad. Si todos esos millones de quetzales que se roban constantemente en este país fueran utilizados para el desarrollo de las comunidades, nadie en su sana cordura decidiría irse donde lo tiene todo, pero acá no tienen nada. Así de que tomar una decisión de emigrar es una decisión de vida. Son muchísimos los guatemaltecos que perecen en el camino, cuyos cuerpos algunas veces se encuentran y otras forman parte de las grandes y enormes listas de personas desaparecidas. Pero agradezco al experto que nos ha aclarado muchas dudas, y como siempre a ustedes por permitirnos estar en sus hogares, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y con un nuevo personaje que nos aclare y que nos oriente sobre tanta oscuridad que el día de hoy envuelve a este hermoso país como es el nuestro. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.